buenas televidentes, radioescuchas e internautas de la aldea global, Ecomundo, ojalá 4RD. Recientemente, el 16 de febrero, los líderes mundiales se reunieron en la Conferencia de Seguridad de Múnich y advirtieron acerca de la erosión del orden occidental, amenazado desde dentro y desde fuera, de acuerdo al consenso establecido en la reunión donde asistieron centenares de líderes mundiales y 21 jefes de Estado. La Conferencia de Seguridad de Múnich tiene como objetivo principal reforzar compromisos y ayudar a coordinar las políticas de defensa occidentales. Se llevó a cabo por primera vez en 1963. Desde entonces ha crecido para involucrar a representantes del mundo entero y ha servido como una plataforma para debates sobre cuestiones de seguridad globales. Desde el momento inaugural, la conferencia de este año ha estado marcada por las tensiones entre Europa y Estados Unidos, entre otros puntos principales. Ambos bloques discrepan enormemente sobre el estado de la salud de la Alianza Transatlántica. Un mundo más peligroso, con un Occidente ensimismado en su propia crisis de identidad y desgarrado por las tensiones internas y las amenazas externas. El mundo definitivamente se ha vuelto menos occidental, de acuerdo a la mayoría de los planteamientos realizados durante esta importante reunión. Las palabras elegidas por el embajador Wolfgang Schickinger para inaugurar la Conferencia de Seguridad de Múnich marcaron el tono de un ejercicio de introspección política colectiva poco esperanzador. Decenas de mandatarios de todo el mundo se dieron cita en la capital bávara en busca de respuestas al retraimiento occidental y a la cesión en el escenario global a otros actores. Para analistas y observadores, el tono de la conferencia ha sido este año irremediablemente sombrío. La 56ª Conferencia de Seguridad de Múnich fue clausurada el pasado 16 de febrero sin que los asistentes alcanzaran consenso sobre un concepto planteado denominado desoccidentalización, el tema de la conferencia de este año 2020. Estos debates sobre la desoccidentalización, término que se refiere a la pérdida de una posición común de lo que significa ser parte del Occidente, posiblemente continuarán. En las declaraciones de clausura, el presidente del Consejo, Wolfgang Schickinger, expresó que existen diferentes puntos de vista entre los socios de la Unión Europea y de Estados Unidos, subrayando que si no nos escuchamos entre nosotros, refiere, tendremos problemas. Me complace, ha dicho Wolfgang Schickinger, que lográramos provocar un poco de debate sobre la desoccidentalización, concepto en el que algunos estuvieron de acuerdo y otros no, con la esperanza que la discusión sobre el optimismo acerca de la paz y la estabilidad en Europa y más allá avance a una nueva etapa. El presidente también pidió a Alemania que dé una respuesta positiva al presidente francés Emmanuel Macron, quien en su discurso en la Convención de Seguridad de Múnich pidió una estrategia europea y más acciones a nivel europeo frente a los desafíos. Por su parte, el consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, instó a superar las diferencias entre Oriente y Occidente y practicar el multilateralismo. La fragilidad del vínculo transatlántico ha sido precisamente uno de los temas más presentes en el encuentro, al que ha asistido el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y el de Defensa, Mark Esper,
para buena parte de los líderes europeos, hay que afirmar que hay que aceptar que hay diferencias sustanciales con los Estados Unidos actuales. Y citó entre las diferencias el tratado nuclear iraní, del que Estados Unidos se ha desmarcado. Mencionó también Oriente Próximo y la necesidad de un posicionamiento europeo al último plan estadounidense. Eso no quiere decir, a juicio de buena parte de los líderes, que no haya que trabajar para fortalecer la Alianza Atlántico, sin la cual Europa no sería capaz de defenderse. Pero advirtieron de que en un contexto global de bipolaridad, China, Estados Unidos, para el ministro de Exteriores alemán Heiko Maas, el futuro de Oriente Próximo ya no se decide en Ginebra o en Nueva York. Se decide en la ciudad rusa de Sochi, la cual se sitúa en las montañas nevadas del Cáucaso y el Mar Negro, o en Astana, la capital de Kazajistán, que está situada a orillas del río Iskim. Europa no puede quedar atrapada, tiene que tener autonomía. A las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos se suma al mismo tiempo una guerra fría, tecnológica y latente, que ha cobrado cuerpo con Huawei, el gigante de las telecomunicaciones que Estados Unidos considera un instrumento de injerencia. Los países europeos no comparten la visión estadounidense y trabajan en su propia política comercial con China. Apenas un síntoma, un ejemplo de los males que se enumeraron una y otra vez en Múnich fue el repliegue nacionalista, el unilateralismo, las libertades cercenadas y la democracia amenazada. Son procesos, de acuerdo al consenso más o menos generalizado, que avanzan fuera y dentro de una Europa crecientemente dividida. Por su parte, el primer ministro canadiense Justin Trudeau contribuyó al desaliento colectivo al considerar que la gente está perdiendo la fe en sus mandatarios, que el proteccionismo crece y el comercio se ha convertido en un arma de guerra y que las ansiedades políticas se convierten en turbulencias. Una comunidad internacional menos cohesionada debe hacer frente a la proliferación de amenazas globales, con la crisis climática y la transfronteriza a la cabeza, en un contexto en el que gana terreno la idea fuerza de la administración estadounidense del interés nacional en su acepción más exigua como motor único. America First. La conferencia inaugural que corrió a cargo del presidente alemán Frank-Walter Steinmeier, quien habló de la propagación del discurso del odio en Alemania, pero también en el resto del mundo. Alemania se enfrenta a un repunte de la violencia ultraderechista y xenófoba que se ha traducido en asesinatos y en que decenas de representantes públicos han sido amenazados por neonazis. Estos ataques se enmarcan dentro de un fenómeno global que va más allá de Alemania, en el que los discursos del racismo, difundidos por algunos políticos y medios de comunicación, acaban por convertirse en violencia. Esta oleada de odio se ha vuelto una de las mayores amenazas para la convivencia en Europa y para sus valores democráticos. Y ningún país se encuentra a salvo de que este clima de xenofobia se transforme en actos criminales. Ha ocurrido en Estados Unidos, Inglaterra, Bélgica, Nueva Zelanda, Alemania, entre otros. Al mismo tiempo, Walter hizo referencia a una erosión del orden internacional en los últimos 2 años y advirtió que tenemos que pelear por nuestras sociedades abiertas. Las grandes potencias ya no actúan como garantes de la ley y el orden y advirtió de que la comunidad internacional no se puede dar por sentada. La debilidad de las relaciones transatlánticas con un aliado estadounidense que renuncia a su rol tradicional de acuerdo al consenso de los participantes en Múnich es la gran fractura que debilita a Occidente. El cambio real no es el auge de China, sino que Estados Unidos ha dejado de ser el policía global y se puso de ejemplo los conflictos en Siria, Afganistán o África. Este vacío, de acuerdo a analistas y observadores dentro de la conferencia, lo ocupan ahora Rusia, Turquía e Irán como principios y valores diferentes. La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, coincidió con el
punto del cuestionamiento a la empresa tecnológica Huawei y sostiene que un 5G dominado por una autocracia como la del Partido Comunista China es la forma más insidiosa de agresión, consideró Pelosi. Sin embargo, recientemente, Inglaterra, luego de salir de la Unión Europea, Boris Johnson ha planteado la posibilidad de establecer todo el sistema 5G con Huawei y de inmediato las autoridades norteamericanas advirtieron sobre el inmenso peligro que eso suponía para la alianza entre Estados Unidos e Inglaterra. El gigante tecnológico chino, al que Estados Unidos acusa de robar secretos comerciales y su participación en las redes de comunicación extranjeras, fue uno de los protagonistas. Cuando reside en las capitales europeas y sobre todo en Alemania, el debate sobre cómo proteger las infraestructuras estratégicas. ¿Está la competencia ideológica siendo reemplazada por la competencia por la dependencia tecnológica?, se preguntó Iván Kapsel, el prestigioso político búlgaro. De acuerdo a Timur Garton Ash, hay una guerra fría entre China y Estados Unidos y los europeos tienen que decidir dónde quieren estar. Es una cuestión de soberanía digital, sostuvo Norbert Röttgen, presidente de la Comisión de Exteriores del Bundestag, algo de lo que hemos hablado bastante en Ecomundo, el cual entiende que el desarrollo de infraestructuras digitales podría convertirse en una oportunidad para desarrollar proyectos transatlánticos conjuntos y demostrar que la cooperación es posible. Tal y como hemos comentado, China fue el gran eje de referencia, de discusión, y uno de los puntos que salió a colación fue el hecho de la construcción por parte de las autoridades chinas de un inmenso hospital en solo 10 días, lo que indiscutiblemente pone de relieve una situación que a todas luces llama la atención de Occidente. Pero la tónica más importante es el concepto de desoccidentalización y la crisis de identidad de Europa, reforzada por el Brexit y reforzada por una serie de mecanismos sobre la crisis en Medio Oriente, fundamentalmente sobre el pacto nuclear con Irán y sobre el tema del pacto israelí y palestino. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD, no le cambie, cita cultural.